Avanti. Arte familiero. Mi nombre es Kurt Luttmann, soy escritor, soy futbolista, soy albañil, soy aprendiz de circo y soy un montón de cosas que estoy empezando a hacer pero que todavía no se manifestaron y que vengo persiguiendo. Esta es mi biblioteca, si bien no es muy vasta, como verán, atesoro algunas cosas y otras las atesoro aunque no estén acá y fueron compartidas. No tengo género favorito. Me encontré cosas en formato de poesía que me gustaron mucho. Creí no poder sostener la atención a la hora de leer novelas y me encontré con Osvaldo Soriano y me encontré con esta novela, que es Cuarteles de invierno, que la recomiendo enormemente. Y fue la primera novela que leí de Soriano y en esa época tenía plata, era año 98, 99, y fui a una librería y pedí todos los libros de Soriano. Me llevé como 5 libros distintos y me los devoré y quedé lleno de Soriano, así, pipón. Tiene metáforas, tiene formas, tiene lugares que el tipo pinta y está comiendo salame en una ruta en tal lado perdido, donde a mí me dan ganas de estar en esa ruta perdido comiendo salame. Y siento que de todo lo que leí de fútbol, que fue muchísimo, el Gordo Soriano hizo el cuento más hermoso de fútbol, que se llama El penal más largo del mundo. Siento que es impresionante, está todo ahí. Y no lo tengo, lo presté. Lo tenía en formato chiquito, porque se repartió en las canchas de fútbol hace 4 o 5 años. En los entretiempos para que la gente lea y se habían repartido algunos textos de Galeano, de Dolina. Pero siento que hay cosas que son universales, porque las chequeé. Todo lo que he regalado del Gordo Soriano me han venido y me han dado un abrazo. El Negro Fontana Rosa, por ejemplo, lo inverso del Gordo Soriano. Ha escrito muchísimo de fútbol y otras cuestiones que son más aledañas, él capaz que no las ha abordado mucho. En el último libro sí, en El Rey de la Milonga, aparece un Fontana Rosa riéndose de lo político, de 2 payasos que se escapan de hambre, con hambre de un circo y toman de rehén en un almacén. El Negro Fontana Rosa es impresionante. Ahora sí, la primera cosa que leí de chico, ahí me apareció la imagen, un cuento que tenía mi mejor amigo, Lucas, en la pared de su pieza, que era la historieta del Negro Fontana Rosa llamada El Conejo Fumetti, que Miguel Franchi la suele hacer en semblanzas deportivas. A mí me gusta todo de Fontana Rosa. Siento que como novela el área de 18 es extraordinaria. Me parece que es inmensa, se mete también en toda la trama política, futbolística de un país que se defiende su petróleo en partidos de fútbol o sus riquezas en finales. Y me parece que aparece una dimensión del negro que es extraordinaria y contado por un tipo, por un casi barra brava. A mí me llamó mucho la atención los adjetivos del negro, cómo acompaña las situaciones adjetivándolo de una forma muy graciosa. Cada tanto repaso este, que para mí es uno de los libros más hermosos que existieron, que es El Retorno de los Nómades, que es de Elias Schenk. Este libro yo lo fui a buscar a Buenos Aires porque acá no se consigue, y en Buenos Aires tampoco, lo dejaron de editar y lo encontré en una plaza donde vendían libros, en tal lugar, me dijeron que está, andá a buscarlo y fui, tenía que ir para Buenos Aires y fui a buscarlo. Y es un libro hermoso que suelo también regalarlo fotocopiado porque no está, tiene una devolución cada vez que lo he obsequiado muy linda. Una mujer, Elias Schenk, es docente. ¿Puedo leer algo? Los nómades enseñan a sus hijos a hablar con las estrellas. Los dejan hablar tranquilamente hasta cualquier hora. Y no andan haciendo preguntas ni ruidos alrededor de ellos.
y andan escondiéndose entre los alrededores para escuchar lo que dicen. Enseñan a sus hijos a hacerse amigos de la lluvia y a caminar descalzos como ella. Les enseñan a juntar caracoles y misterios y a ponerlos todos en la misma cajita. A mí me gusta mucho. Les voy a dar uno para que se lleven, pero no está cosido, porque yo los coso. Le armo como un diseño propio y los fotocopio, ¿ves? No sé, me hace acordar a... no a ese nivel, pero la forma llana que se tiene en el fútbol de contar historias. Yo he estado en clubes donde estaba el que contaba las historias en los asados. Y ese tipo era un contador de cuentos. Y mantenía la atención de 2 tablones enteros mientras él contaba una historia que había pasado en tal cancha. Y generaba risa, y frenaba, y generaba tensión. Como no había registro alguno, ellos se hacían cargo de esa historia. Para mí son artistas dentro del fútbol. El ángel gris. Sentí que se podía contar el universo mediante el barrio de Flores, que él elige el barrio de Flores. Pero yo sentí que en el ángel gris me encontraba con un relato que tenía que ver con el barrio, que me lo acercaba y me decía, mirá, esto está acá, se puede tocar, vos te vas a reconocer en eso. Yo me reconocía y a la vez me reía muchísimo porque tiene cosas que son desopilantes y a la vez quedaba con la cabeza latiéndome. Refutadores de sueños versus los hombres sensibles de Flores. Las primeras personas que yo empecé a mirar y a observar cómo escribían fueron gente de mi entorno, que fueron muy importantes. El negro Santiago Garat, en el Eslabón, porque era el que se hacía cargo de la parte de deporte, fue uno de los primeros que me dijo, vení, empecé a escribir, que está todo bien. Y la forma en que él escribía, yo miraba mucho. Julio Rodríguez también, Julito, con el que también compartíamos ese espacio. Un autor rosarino que a mí me marcó mucho fue Néstor Sapietro, con sus Causas aparentemente perdidas. Fue uno de los primeros autores que leí, la primera influencia que tuve, al verlos escribir de fútbol y al ver qué reivindicaban también. Miguel Franchi actuaba historias que tenían que ver con... y nombraba gente. Aparecía el Trinche Karlovich en toda su dimensión y el Negro y Julio investigaban y buscaban esos micro superhéroes que existían acá en Rosario. Entonces para mí fue re importante porque me instalaron una nueva línea de pensamiento dentro del fútbol. Cuarteles de invierno, de Soriano. Después de terminar de leerlo me quedé con una angustia y sentí que me moría. Y ahí entendí que un libro te puede sacar a pasear por un montón de lados, incluso hacerte dimensionar lo que fue la dictadura. Yo había leído un montón de cosas sobre la dictadura, pero nunca me sentí tan triste cuando leí Cuarteles de invierno y cuando la última escena donde el cantor de tango se va con el boxeador. No vamos a contar el final. Castaneda, por ejemplo. A mí Castaneda me gusta mucho. Todo lo que es sabiduría tolteca, los 4 acuerdos. Siento que ahí hay también cosas que me hacen ruido. Por eso te decía lo de Gabriel Roth, con Mapas para el Éxtasis, que es la chamana que trabaja desde la danza. A mí me gusta mucho lo que es toda esa sabiduría y lo que tiene que ver con esa gente que habilitó una forma de curar. Tengo un libro que me gusta mucho que es Metagenealogía, que es de Alejandro Jodorowsky y Marián Costa. Acá ellos plantean el desarme del árbol genealógico, el misterio que existe dentro de cada árbol genealógico. El árbol genealógico empieza a tirarnos data para que reconozcamos todo el linaje. El libro de los abrazos, para mí es el momento más potente de Galeano, o el que más me gusta a mí. Siento que él ya se empieza a manejar con otra lógica distinta que con Las venas abiertas, que hace los relatos son mucho más extensos y hace una investigación mucho más profunda. El tipo ya empieza a hacer acrobacia con en una página meter todo, la historia de un pueblo incluso. Está todo ahí.
Y si uno cuenta son 15 líneas. Pues yo también puedo poner algo en 15 líneas, de ahí a que tenga gusto. Entonces el tipo pone todo ahí, lo reduce, lo simplifica y lo embellece. Vuelvo a algunas historias. Y hay una que me quedó marcada de este, que es la del hijo y el albañil, que es una de las primeras. El hijo le pregunta al padre quién hizo el mundo, quién hizo el mundo, quién hizo el mundo, y el padre había vuelto de laburar un montón de tiempo hasta que llegó un momento que el hijo le dice, Dios hizo el mundo, Dios hizo el mundo. Le contestaba y lo acechaba. El viejo estaba cansado de verla. El hijo lo reta y le dice, el mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Y me parece impresionante, muy conmovedor. Tonto, dice el obrero, cabizbajo, casi en secreto. Tonto, al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Los 4 acuerdos, o el 5.º acuerdo, que es de Ruiz, tolteca, porque siento que pone en discusión la formación que trae cada uno. Y mapas para el éxtasis. La flaca esa arrima una herramienta que es muy nuestra y que es muy de todo, es muy accesible, que es la danza, que es el movimiento del cuerpo, que es el moverse. Moverse, verse, moverse sin incluso que haya música. Entonces ella propone algunas prácticas para empezar a limpiar la tristeza. Nos está pasando lo mismo. Bailemos. Así que me parece impresionante.